Descubrí que mi esposa me engañaba durante su seminario de escritura. Contraté a un detective privado, obtuve las pruebas y desaparecí sin dejar rastro antes de que ella regresara. Me llamo Adrián Morales, pero mis amigos me dicen Adri, nunca Andrés. Siempre hay algún borracho molesto e ignorante que intenta hacerse el amigo y me llama Andrés. Y bien, Andrés, ¿a qué te dedicas?, preguntan. Yo respondo, inventé un dispositivo genial que la policía puede usar desde 10 metros de distancia para detectar si alguien ha bebido alcohol. Ahora lo están instalando en los radares de velocidad por toda la ciudad. Normalmente, la conversación termina ahí. Pero si no lo has adivinado, ese dispositivo no es real. Se nota de inmediato que no tolero la estupidez humana. Si me mientes, solo lo empeorarás. Soy un tipo común. Amo mi vida sencilla y encuentro satisfacción en mi trabajo. Soy ingeniero en una gran compañía nacional con oficinas en todo el país. Tengo amigos y, aunque no me gusta beber mucho, a veces me tomo una cerveza con ellos. Si te soy sincero, me encantan los nachos, son mi debilidad. Si no me cuido, subo de peso rápidamente, así que trato de mantenerme en forma tanto como es posible para mi edad. Antes, salía a navegar siempre que podía, pero mi esposa y mis 2 hijas pequeñas ocupaban mucho de mi tiempo. Finalmente, vendí el barco. Fue uno de esos sacrificios que hice a lo largo de los años para pasar tiempo de calidad con las personas que realmente me importan. Carmen y yo llevamos felizmente casados 24 años. Ella es maestra de literatura en una preparatoria. Nuestras 2 hijas están ahora en la universidad. Clara estudia en una prestigiosa universidad en la capital, y su hermana menor, Daniela, en una universidad en la ciudad costera de Puerto Sol. Probablemente no podría haber pagado esas costosas matrículas, pero por suerte, mis chicas estudiaron mucho y obtuvieron becas impresionantes. Vivimos en Monterrey, en una zona conocida como el Triángulo Tecnológico, rodeada de excelentes universidades y compañías de alta tecnología de clase mundial. Es un lugar maravilloso para vivir y trabajar. Me decepcioné un poco cuando las chicas eligieron universidades tan lejos, pero entiendo que necesitaban salir de su zona de confort, y al final, eso solo las beneficiará. Nuestras hijas son increíbles, inteligentes, divertidas, encantadoras y con sólidos principios morales. Me preocupo por su seguridad todos los días, pero confío en sus decisiones. Verlas crecer y dar sus primeros pasos hacia la independencia significaba que mi esposa y yo finalmente podíamos volver a pasar tiempo a solas. Había esperado este momento durante mucho tiempo. Con ambas chicas en la universidad, imaginaba volver a casa cada noche con una esposa amorosa que centraría su atención en mí, y yo haría lo mismo. Imaginaba que reavivaríamos nuestra conexión, lo que nos llevaría a días llenos de felicidad. Sería casi como una segunda luna de miel. Podríamos salir a cenar, ir al teatro y al cine. Por fin, redescubriéndonos el uno al otro como siempre había soñado. Sin embargo, la realidad resultó ser muy diferente de lo que había imaginado. Siendo honesto, al recordar ese primer año con la casa vacía, noté que Carmen comenzó a cambiar. Sus intereses parecían moverse en otra dirección. Al principio, los cambios fueron graduales, pero con el tiempo se hicieron cada vez más evidentes. Inicialmente, pensé que era su forma de explorarse a sí misma ahora que nuestras hijas ya no vivían con nosotros. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que estaba observando cambios significativos en sus valores y prioridades. Carmen es profesora de español, especializada en escritura creativa. Para ser justos, también es una escritora frustrada. Como madre joven y maestra, nunca tuvo la oportunidad de escribir como le hubiera gustado. Durante los veranos, o cuando podía sacar 1 o 2 horas, Carmen se dedicaba a escribir, pero hasta ahora, nada significativo había salido de ello. Enviaba sus ensayos y cuentos a revistas literarias, pero solo recibía una colección de rechazos. La gran obra maestra con la que soñaba nunca se materializó. Confieso que me encanta leer sus escritos, pero como escritora, nunca fue más allá de historias predecibles y, a veces, demasiado dramáticas.
Tiene una visión idealizada de lo que debería ser un escritor y, sinceramente, sospecho que le atrae más la idea de ser escritora que el acto mismo de escribir. Aún así, si ella es feliz, yo también lo soy. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, Carmen ha sido miembro de varios grupos de escritura. Son reuniones de personas que se juntan para ayudarse mutuamente, ofreciendo críticas, sugerencias y discutiendo el trabajo de los demás para mejorar las habilidades de cada participante. Algunos de esos grupos, en mi opinión, eran realmente beneficiosos, mientras que otros parecían más bien clubes de admiración mutua. El último grupo en el que estaba cuando todo se vino abajo era una mezcla de ambos. Los miembros se turnaban para reunirse en las casas de los demás, y cuando el encuentro era en nuestra casa, yo intentaba no estorbar. Traté de participar una vez, pero Carmen y algunos otros no lo aprobaron, así que dejé de intentarlo. El grupo de escritura actual de Carmen está formado por unas 10 personas, tanto hombres como mujeres. Siento simpatía por algunas de estas personas, mientras que creo que el grupo estaría mejor sin otras. La mitad de ellos son bastante anodinos, y la otra mitad deja una fuerte impresión al conocerlos. Por ejemplo, está Regina, una mujer apasionada por la escritura de ficción histórica y biografías. Realiza entrevistas de verdad, investiga y escribe libros con un enfoque académico que, sin embargo, siguen siendo interesantes para el lector. He leído todos sus libros y los he disfrutado. A Beatriz le gusta escribir fantasía. No creo que se vea a sí misma como la próxima J. K. Rowling, se inclina más por historias de unicornios parlantes. Es amigable y parece escribir más por su propio placer. Guillermo juega el papel de sabelotodo en el grupo, y su pedantería cansa rápidamente, pero aparte de eso, parece un tipo normal. Y luego estaba Franco. Sentí una alarma desde el primer momento en que lo conocí, y esa alarma no ha dejado de sonar en mi cabeza desde entonces. Al presentarnos, me miró y preguntó, «¿Y bien, Edu, a qué te dedicas?» Miré a mi esposa, que frunció ligeramente el ceño y negó con la cabeza. Simplemente respondí, «Soy ingeniero». Sonrió, o fue más bien una mueca de desdén. Ya he mencionado que dejé de intentar participar en su grupo, prefiriendo quedarme al margen y no llamar la atención. Cuando se reunían en nuestra casa, a menudo estaba en la habitación de al lado, trabajando en silencio, o sentado en el porche trasero con la ventana abierta para poder escuchar sus conversaciones, hasta que los participantes se olvidaban de mi presencia. Desde el principio, noté que cuando Franco hablaba con Carmen, parecían compartir bromas privadas y tenían una especie de entendimiento sutil que no me gustaba nada. A veces él la animaba, y otras veces parecía como si conociera sus pensamientos, lo cual me desagradaba profundamente. Hacía referencia a conversaciones pasadas que parecían haber sido solo entre ellos dos, y me daba la impresión de que los demás miembros del grupo no recordaban esos momentos. Era solo una sensación, pero me incomodaba, y se lo dije a mi esposa. Ella desestimó mis preocupaciones, y yo ya estaba acostumbrado a no insistir. Por mi parte, había hecho todo lo posible para que entendiera mis sentimientos, el resto dependía de ella. El grupo seguía una cierta rutina durante sus reuniones. Después de la sesión de trabajo, se relajaban con una copa de vino. Fue durante uno de esos momentos cuando me di cuenta de que algunas de estas personas simplemente estaban actuando. Ocurrió a principios de marzo. Su conversación derivó hacia los estilos de vida de los verdaderos escritores. Oh, todos los escritores famosos eran alcohólicos, ¿verdad? Escribían por la mañana y luego bebían por la tarde y por la noche. Relaja la mente y la abre a nuevas ideas. Y a la mañana siguiente, sus pensamientos creativos fluyen y se sientan a escribir. Y además, todos los escritores verdaderamente exitosos tenían aventuras amorosas. Eso es lo que realmente los motivaba, dijo Franco. Y entonces, las palabras de Carmen me golpearon como un puñetazo en el estómago. Oh, totalmente de acuerdo. Es toda esa intensidad y la emoción de lo desconocido, la excitación de que todo esté oculto para los demás, ahí es donde se encuentra la verdadera fuente de inspiración. Algunos de los participantes se rieron, otros se quedaron en silencio, así que me convencí de que era solo una broma.
Aún así, seguí escuchando su conversación el resto de la noche. Quizás todos deberíamos tener una noche de pasión y luego cada uno escribiría la próxima gran novela, dijo Guillermo. No pude saber si lo decía en broma o no. Siguieron discutiendo sobre la bebida y los romances entre escritores, y yo seguí escuchando sin revelar mi presencia. Y entonces capté un momento curioso en su conversación. ¿Alguien más planea solicitar plaza en el seminario de escritura de Querétaro este verano?, preguntó Franco de nuevo. Oh, yo ya la solicité. Realmente espero que me acepten. 6 semanas dedicadas solo a escribir y a debatir con otros escritores. Podría ser un verdadero avance para mí, dijo Carmen. Y esa fue la primera vez que oí hablar de ello. Franco respondió de inmediato, estoy seguro de que te aceptarán. Tu escritura ha mejorado tanto en el último año, creo que lo conseguirás. Yo también lo he solicitado, aunque no estoy seguro de que me acepten, añadió Franco. Mi radar interno se disparó. En serio, Franco, ¿cuándo te volviste tan modesto? No me gustaba lo que estaba oyendo, pero en ese momento todavía amaba y confiaba profundamente en mi esposa. Cuando llevas tantos años casado, la confianza es la base. No te preguntas si ella está tramando algo malo. Ese pensamiento ni siquiera cruza tu mente. El matrimonio es una sociedad, y tu cónyuge es tu otra mitad. Ella ha demostrado su lealtad año tras año, y todo lo que realmente quieres es que tenga éxito y sea feliz. O al menos, eso es lo que crees, hasta que todo se desmorona cuando descubres que tu confianza no valía nada. Actualización 1. Con el tiempo, me permití olvidar esa conversación que escuché a escondidas. Como mencioné, confiaba plenamente en mi esposa. Los más jóvenes quizás no lo entiendan, Bat, cuando llevas más de 20 años casado, la confianza se convierte en un estilo de vida, no solo en una elección. Era finales de abril, había terminado de trabajar en el jardín y entré en la casa. Al acercarme a la puerta de la cocina, oí a mi esposa hablando por teléfono. No puedo esperar a tener 6 semanas enteras sin ninguna obligación, sin preocupaciones y sin nadie esperando mi regreso. Esa última frase me alertó. Me quedé helado y aguzé el oído. Absolutamente, serán las 6 semanas más egoístas de mi vida. Me lo merezco, igual que tú. Nada de eso me gustó. Abrí la puerta y entré en la cocina. Carmen se sorprendió visiblemente. Bueno, tengo que irme, Adri está aquí, tengo que empezar a preparar la cena. Colgó rápidamente. ¿Quién era?, pregunté. Oh, solo Regina. Estábamos hablando de que el año escolar está a punto de terminar. Claro, pensé. Quería hacerle algunas preguntas sobre sus palabras, especialmente sobre que nadie esperaría mi regreso a casa, pero sentí que no obtendría la verdad esa noche. Mi humor se agrió, pero intenté ocultarlo. Más tarde esa noche, sucedió lo siguiente. Adri. No vas a creer las noticias maravillosas que tengo. Dijo ella, radiante. ¿Recuerdas ese seminario de escritura en Querétaro al que apliqué? No, respondí. Es que no me escuchas en absoluto, dijo, bromeando. Para ser sincero, ya había oído hablar del seminario, pero solo porque había escuchado la conversación del grupo un mes antes. No recuerdo que lo mencionaras. Bueno, solicité un seminario de escritura de 6 semanas. Es desde mediados de junio hasta finales de julio en la Universidad de Querétaro. Hay conferencias de profesores, invitan a escritores famosos para talleres y discusiones en grupo, y luego escribimos mucho. Es una oportunidad increíble, y me han aceptado. Dijo con alegría. Eso es fantástico, cariño. Estoy seguro de que podemos permitírnoslo. Quizás me tome unas vacaciones y vaya contigo. Me encantaría escuchar a los escritores, dije, tratando de apoyarla. Su reacción me sorprendió. Oh, bueno, podríamos hablarlo. Van a ser 6 semanas muy intensas y no tendré mucho tiempo libre para pasarlo contigo. Mis instintos volvieron a sonar. Bueno, ya sabes que no soy exigente. Podría ser el chico que prepara el café para el grupo, sugerí con un tono medio en broma. Ella sonrió, un poco nerviosa.
Eso podría ser dulce, cariño. Veremos cómo van las cosas. Ya me había enfrentado a ese tipo de evasivas antes y sabía lo que significaba. Planeaba hacer todo lo posible para que yo no fuera con ella a Querétaro. Me parece que no quieres que vaya contigo, le dije. Oh, no, para nada. Es solo que me temo que no te vería mucho, y que te aburrirías. A ti te gustan las computadoras y los circuitos, y esto es solo un montón de escritores hablando de grandes ideas. No lo dije en voz alta, pero mentalmente estaba gritando tan fuerte que parecía que todos los vecinos podían oírme. No soy tonto, cariño. Oh, no quise decir eso. Solo digo que tu mente tiende a los detalles, los escritores reflexionan sobre las grandes cuestiones de la vida, y esas grandes. Pero dejé pasar el comentario. Entendí que simplemente me querían fuera del camino. Estoy seguro de que te irá genial, dije, aceptando la realidad de la situación. Más tarde esa noche, cuando Carmen se fue a dormir, me conecté a Internet para revisar nuestro historial telefónico. La Compañía Telefónica Nacional ofrece ese servicio. Todas las llamadas entrantes y salientes, así como los mensajes de texto, quedan registrados. Revisé los registros y la llamada que interrumpí no era de Regina. O si lo era, era del teléfono de Franco. Es increíble lo rápido que la confianza puede desmoronarse después de un cuarto de siglo de matrimonio, cuando pillas a tu esposa en una mentira y te das cuenta de que quiere excluirte de su vida, no solo de sus planes. Pasaron las semanas y parecía completamente absorta en los preparativos del seminario. Intenté varias veces hablar sobre la idea de ir con ella o visitarla, pero cada vez me despachaba. Luego, mi esposa cambió su explicación racional por la manipulación. Adri, tengo la noticia más maravillosa. Te he comprado a ti y a Javier boletos para un campamento de pesca en las montañas del norte a finales de junio. Puedes llevar a Javier y los dos podréis disfrutar pescando esos grandes peces de los que siempre hablas. Hizo una pausa. Quería agradecerte tu comprensión sobre el seminario de escritura. Y me sentía un poco mal de que no fueras a divertirte, así que quiero que te lo pases genial. Luego podremos compartir nuestras experiencias cuando regrese. Sospeché que algo andaba mal. Gracias, cariño. Es muy considerado de tu parte. Sinceramente, preferiría pasar ese tiempo contigo. Adri, ya hemos hablado de esto. Simplemente no es práctico. Estaré trabajando todo el tiempo y me sentiría fatal dejándote solo. Estudié su rostro y sus ojos, tratando de entender lo que veía. ¿Era condescendencia? Gracias, cariño. Las montañas suenan genial. Mi tono carecía de entusiasmo. En mi cabeza, ya estaba trazando un plan. Un viaje sorpresa a Querétaro estaba en el centro de mis pensamientos. Bueno, al menos podría sonreír. Esos boletos fueron caros y quiero que seas feliz. Claro, suena divertido. Bajé al sótano para pasar el resto de la noche ocupándome de mis cosas. Nuestra casa es vieja y en el pasillo hay una rejilla en el suelo. Era el sistema original de calefacción del primer piso. Al principio intentaba no pisarla por accidente, pero con el tiempo me acostumbré y olvidé su existencia. El teléfono también está en el pasillo. Estaba trabajando en silencio en el sótano, pensando en mis próximos pasos, cuando oí a Carmen hablar por teléfono. Sí, le di los boletos. Todavía está dudando. No lo sé. Le sigo diciendo que definitivamente no le gustará. No, no puedo simplemente decirle que no venga. Entiendo, yo también lo quiero, pero quiero conservar mi matrimonio después de esto. Solo necesito que me dé un poco de espacio para poder disfrutar de mí misma durante unas semanas. Me lo merezco. Me lo he ganado. Sí, yo también quiero pasar estas semanas contigo. De acuerdo, esperemos un poco. Creo que lo entenderá. Vale, cariño, yo también te echo de menos. Escribe algo genial para mí esta noche. Con esas palabras, terminó la conversación. Se me hizo un nudo en la garganta. No soy tonto. O Carmen ya tenía una aventura o estaba considerándola. En cualquier caso, lo que había escuchado requería una explicación.
Tardé 20 minutos en ordenar mis pensamientos, pero sabía que ahora necesitaba convertirme en el tipo de mentiroso que siempre había despreciado, al menos por un tiempo. Tenía que ocultar mis intenciones hasta que ideara un plan. Grité hacia arriba con mi voz más cariñosa. Carmen, voy a casa de Javier a darle la buena noticia. Oh, qué bien, cariño. Diviértete, respondió ella. Y así, salí por la puerta del sótano. Necesitaba distancia. La visita a Javier era solo una excusa. Pensándolo bien, me di cuenta de que necesitaba a alguien con quien compartirlo, y Javier era mi mejor amigo desde la infancia. ¿Estás bromeando?, dijo Javier, directo como siempre. No puede ser, ella nunca te traicionaría, Adri. Pero claramente está tratando de mantenerme alejado de ese seminario y está llamando a alguien, cariño, y definitivamente no es a mí. Nos quedamos sentados en silencio. Eso es lo que la mayoría de los hombres necesitan de un amigo. Simplemente sentarse a tu lado, compartiendo el dolor. Tienes que hablar con ella sobre esto, Adri. No puedes vivir los próximos meses con las peores suposiciones, sin saber la verdad. ¿Y qué dirá? ¿Crees que si reviso los registros telefónicos esta noche, no será con Franco con quien hablaba, ni a Franco a quien llamaba, cariño, ni con Franco con quien está haciendo planes? No apostaría por ello. Entonces, ¿cuál es tu plan? Voy a sentarme con ella y hablar honestamente. Eso es lo que se hace después de 24 años juntos. Le expresaré mi amor, le diré que me duele que no quiera que vaya con ella, y le preguntaré directamente qué trama para no quererme allí. ¿Crees que te dirá la verdad?, preguntó Javier. No. Pero yo le diré la verdad, aunque algunas cosas no le gusten. Comprenderá lo mucho que la amo. Comprenderá que una infidelidad destruiría nuestra relación y entonces, probablemente, intentará convencerme de que me lo he inventado todo y que necesito ayuda. Hice una pausa por un segundo. Por cierto, tengo 2 boletos para un campamento de pesca en las montañas del norte a finales de junio, y uno de ellos es para ti. Genial, reaccionó Javier. Quiero decir, estoy aquí para apoyarte, amigo. Me reí. Siempre he confiado en su lealtad. Charlamos, compartimos pensamientos y bebimos un poco durante el siguiente par de horas antes de que me fuera a casa. Después de la cena, le pedí a Carmen que se sentara conmigo en la sala de estar y me abrí, bueno, sobre casi todo. Dejé algunas cosas para mí por ahora. Cariño, tengo una seria preocupación. No creo que haya sido completamente honesta conmigo sobre este seminario de escritura. Te escuché hablar de ello con tu grupo en marzo, pero no me lo mencionaste hasta que ya estabas planeando tu viaje. Incluso escuché cómo hablaban de que los romances son comunes entre los grandes escritores, y debo admitir que eso me inquietó. Estás hablando con Franco sobre tu viaje, pero cuando te pregunto, me das información falsa y afirmas que es otra persona. ¿Sabes cómo me siento con respecto a ese hombre? Y cuando me dijiste que te aceptaron, me disuadiste deliberadamente de participar. No tengo que estar allí, pero quería compartir este emocionante viaje contigo. En lugar de eso, organizaste todo para que yo estuviera en otro lugar, sin siquiera discutirlo conmigo, simplemente tomaste la decisión por mí. Parece que estás tratando de asegurarte de que no estés cerca mientras estés en Querétaro. No creo que hayas sido completamente honesta conmigo, y empiezo a dudar de si has sido completamente fiel. Adri, nunca quise decir nada de eso y nunca te sería infiel. ¿Qué te pasa? Eres mi esposo y todo lo que quiero es que te diviertas. Realmente me duele que puedas pensar algo así de mí. No puedo controlar mis sentimientos. Sabes que te amo. Te he amado desde el momento en que nos conocimos. Pero no puedo simplemente ignorar la idea de la traición. ¿Es eso lo que estás planeando, Carmen? ¿Es este seminario de escritura tu forma de escapar de nuestro matrimonio? Actualización 2. Ese fue el final de nuestra conversación. No hubo más comprensión ni palabras amables. Carmen estalló en gritos y, durante el resto de la noche, o gritaba o guardaba silencio. Y durante toda la semana siguiente, solo hubo silencio. Usó el silencio como una forma de hacerme retroceder,
tratando de presionarme para que cediera. Sin embargo, no funcionó. Al contrario, solo fortaleció mis convicciones. Pero entendí que de esa manera no lograría ningún progreso, así que al final le dejé creer que había ganado. Si planeaba ser infiel, poco podía hacer para evitarlo. La conversación telefónica que había escuchado incluso insinuaba que quizás ya lo había hecho. Al final, le agradecí el viaje a las montañas, pero mi estado de ánimo permaneció sombrío y no mejoró hasta que el viaje terminó. En cuanto ella consiguió lo que quería, su comportamiento cambió drásticamente y comenzó a actuar como una esposa cariñosa para reforzar el comportamiento que quería de mí. Parecía que simplemente había accionado un interruptor, y eso solo aumentó mis sospechas. Sé cuando me están manipulando. El seminario de escritura en Querétaro estaba a unos 700 kilómetros de nosotros, y no conocía a nadie allí. Le pregunté a un colega a quien había recurrido cuando sospechó que su esposa lo engañaba. Seguí su consejo, y la persona que me recomendó trabajaba en la zona. Le pedí ayuda. La ubicación del seminario era conveniente, ya que se llevaba a cabo en el campus de una universidad pública. Un detective privado no podía participar en el programa, pero podía moverse libremente por el campus y vigilar las habitaciones necesarias. Los participantes comían en los comedores estudiantiles, visitaban los bares locales y vivían en una gran residencia con otros estudiantes. Esto ofrecía excelentes oportunidades para una vigilancia discreta. Algunos de esos estudiantes, de hecho, trabajaban para mí, utilizando dispositivos avanzados. Al final del año académico, nuestras hijas decidieron quedarse en sus universidades durante el verano para trabajar en laboratorios de investigación con profesores. Esto significaba que Carmen y yo seguíamos solos en la casa vacía, y me esforcé al máximo para mejorar nuestra relación. La invitaba a cenar, cocinaba en casa y la llevaba a varios eventos. Parecía que le gustaba todo, y comencé a creer que estaba progresando. Sin embargo, cada vez que le expresaba mi amor, sentía de su parte un displicente sí, lo sé. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. No era que hubiera dejado de amarme, simplemente había comenzado a darme por sentado. Yo era algo familiar y confiable para ella. Se sentía segura de que podía irse a buscar nuevas emociones, tomarse un descanso de nuestro matrimonio, y yo seguiría esperando su regreso. Esta comprensión me ayudó a formular mi plan. El día de su partida, me di cuenta de que no podía quedarme callado. Estábamos junto a la puerta cuando llegó el transporte al aeropuerto. La abracé fuerte, le expresé mi amor y le pedí, por favor, no hagas nada que pueda destruir nuestro matrimonio. En respuesta, me lanzó una mirada irritada y respondió bruscamente, estoy harta de que no confíes en mí. Cuando regrese, hablaremos seriamente de esto. Me dio un beso rápido en la mejilla, agarró sus maletas y se dirigió al autobús. Se fue sin siquiera mirarme. En ese momento, estuve seguro de que nuestro matrimonio había terminado. Después de 24 años y 2 hijas adultas, parecía que nuestra relación se había marchitado por sí sola. El detective hizo su trabajo a la perfección. Según él, los amantes ni siquiera se molestaron en ocultarse, ya que estaban en un lugar desconocido. Al llegar al seminario, Carmen probablemente se quitó el anillo de bodas en el avión, ya que no lo llevaba en el dedo. Declaró abiertamente que se había divorciado recientemente. Mi esposa y Franco se volvieron inseparables de inmediato. Estaban juntos constantemente, besándose, tomados de la mano y comportándose como adolescentes enamorados. Mi detective privado instaló astutamente una pequeña cámara de video en el pasillo de la residencia donde se alojaban. Aunque Carmen y Franco tenían sus propias habitaciones, solo usaban una de ellas. A veces era la de ella, a veces la de él, pero pasaban las noches juntos. Ya sabía lo que sucedía en esas habitaciones, pero mi equipo hizo todo lo posible para confirmar mis sospechas. Una tarde, antes de que oscureciera, mi esposa y Franco se retiraron temprano a su habitación. 2 de mis agentes, disfrazados de típicos estudiantes, se sentaron junto a la pared del pasillo e insertaron discretamente una cámara en miniatura tipo ojo de pez bajo la puerta. El dispositivo grabó un video de 15 minutos de Franco en acción.
La calidad de su video íntimo era sorprendentemente clara, y cuando terminó, fue evidente que ni siquiera se había protegido. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Mi decisión fue clara, había terminado con este matrimonio. Cualquier cosa que el equipo descubriera a partir de ese momento sería simplemente una prueba adicional que respaldaría mi posición. Mi detective privado continuó informándome regularmente, pero después de la primera semana, el destino de Carmen estaba sellado y yo había tomado mi decisión final. Mientras mi esposa se divertía en el seminario, aproveché ese tiempo para poner en marcha mi plan. Cuando regresara a casa, yo ya no estaría aquí, y no habría vuelta atrás. Ni mentiras, ni ultimátums, ni largas conversaciones, ni explicaciones, ni excusas, ni intentos de arreglar las cosas. Solo habría un divorcio. Nuestro matrimonio había llegado a su fin. El amor no se desvanece rápidamente, pero ¿qué es el amor sin confianza? No puede haber futuro con una esposa que te engaña. Algunos podrían decir que mi decisión fue débil, que mi esposa merecía un castigo físico, una humillación total y la ruina. Sin embargo, al final, la ley no me permitiría seguir ese camino, y no iba a arruinar el resto de mi vida por vengarme de una esposa infiel y su amante. Mi venganza consistía en quitarle lo único con lo que siempre había podido contar, mi presencia estable, que la apoyaba, la consolaba, la animaba y la motivaba. Me estaba llevando a mí mismo. Franco no era un buen partido y no podía darle lo que necesitaba a largo plazo. Donde encontraría una mujer divorciada de 50 años, amor y estabilidad emocional, no me preocupaba, ya no sería mi problema. Cada pocos días, mi detective privado me enviaba más fotos, videos y otras pruebas de la traición de la persona que me había prometido lealtad. Esos informes eran difíciles de leer, y las fotos y videos eran aún más difíciles de ver. Las grabaciones de audio fueron las más dolorosas, especialmente cuando hablaban de mí. Siempre me escribe sobre los peces que ha pescado y lo bien que se lo está pasando. Me da las gracias casi todos los días, decía ella, riendo. No entiende nada, añadió Franco, uniéndose a su risa. Manténlo en la oscuridad como un hongo, y estarás libre de sus molestias. Déjalo disfrutar por ahora. Cuando regrese, me encargaré de ese nerd y sus acusaciones. ¿Cómo se atreve a seguir acusándome de infidelidad? Pero si solo te estás tomando un pequeño descanso de tu matrimonio, ¿verdad, hermosa? ¿O es otra mujer la que duerme conmigo cada noche?, dijo Franco en tono burlón. Ella incluso se rió. ¿Qué tipo tan patético? Puede que sospeche algo, pero no lo toleraré. Soy escritora, maldita sea, y él me reprime con sus circuitos y sus tonterías informáticas, con sus milímetros y sus microdibujos. ¿Qué sabe él de las grandes ideas? Actualización 3. Consideré varias formas de venganza. Me di cuenta de que ninguna de ellas me traería satisfacción mientras mi vida siguiera ligada a la de ella. Solo quedaba una opción, así que comencé el proceso de distanciamiento. Hablé sinceramente con mi jefe, explicándole todo. Me entendió, ya que él mismo había pasado por algo similar recientemente. Organizó mi traslado a nuestra oficina en La Paz, en la costa. Me gustó la idea, conocía a la gente de allí, eran profesionales y disfrutaba de su compañía. La ciudad y el estado también me atraían. Contraté una empresa de mudanzas para que transportara la mitad de los muebles y todas mis pertenencias personales. Me aseguré de que mi coche estuviera en buen estado para el largo viaje, y luego consulté a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. En cuanto a las finanzas, Carmen tenía su propio seguro y cuenta de jubilación. Eliminé su nombre de todos mis activos y nombré a mis hijas como herederas. Firmé una renuncia de derechos sobre la casa, cediéndosela a cambio de no pagar pensión alimenticia. Su coche se lo quedaba a ella, pero tendría que encargarse de su propio seguro. Planeaba encargarme de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito más cerca del final para mantener mis intenciones en secreto. A partir de ese momento, me concentré en fortalecer mi determinación. Intenté llamar a Carmen para preguntarle cómo iba el seminario y expresarle mi amor. Creía que sus mentiras solo reforzarían mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. No me decepcionó.
En menos de 2 minutos de conversación, despachó mis sentimientos y se apresuró a ir a cenar. Mi detective privado me informó más tarde que Franco estaba a su lado, intercambiando miradas significativas y gestos burlones con ella. Se hizo evidente que ella veía la situación como una broma, convenciéndome finalmente de que debía seguir adelante. Después de eso, decidí comunicarme con ella solo por mensajes de texto, ya que no estaba seguro de poder contener mis emociones en una conversación de voz. Le envié mensajes sobre mis exitosos viajes de pesca, pero en realidad, quienes fueron a esos viajes fueron Javier y su esposa. Se lo pasaron en grande, y Javier había elegido a la cónyuge correcta. Me despedí de él antes de irme, y prometieron visitarme. Cuando el seminario de 6 semanas de Carmen llegaba a su fin, terminé mis últimos preparativos. Un amigo que trabaja como agente inmobiliario me dio un cartel de se vende para que lo pusiera en el jardín delantero. No podía vender la casa sin el consentimiento de mi esposa, y además ya se la había cedido, pero ella no lo sabía. Cuando volviera a casa, lo primero que vería sería ese cartel. Cambié las cerraduras para que dejara de parecer su hogar. Seleccioné ciertas fotos de su seminario, incluyendo fotogramas explícitos del video grabado bajo la puerta de Franco, y preparé una copia del informe del detective privado. Dejé todo sobre la mesa del comedor para que entendiera que sus acciones habían sido descubiertas. La mayor parte de mis cosas ya habían sido recogidas por la empresa de mudanzas, que las almacenaría hasta que yo estuviera listo para recibirlas. Solo llevé conmigo 2 maletas, un maletín, mi portátil y mi guitarra. La guitarra era obligatoria, no podía confiar algo tan valioso a los de la mudanza. El plan original era irme a la mañana siguiente, sabiendo que ella no regresaría hasta tarde en la noche. De esa manera, ya estaría lejos cuando ella llegara. Sin embargo, la noche anterior cambié de opinión. Quería que sintiera el dolor incluso antes de llegar. Le envié un correo electrónico con 3 fotos cuidadosamente seleccionadas de ella y Franco, junto con el mensaje: me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti. Elegí una foto en la que estaban casi abrazados en la pista de baile, y era evidente que no llevaba su anillo de bodas. La segunda foto los mostraba entrando en la habitación de él en la residencia, tomados de la mano. La tercera imagen era una captura de pantalla del video en la habitación, donde su rostro se veía claramente. Supuse que lo vería. Esperaba arruinar su última noche romántica con Franco mientras buscaban frenéticamente cámaras que ya no estaban allí. Luego, apagué mi teléfono. Dejar la casa que había sido nuestro hogar familiar durante tantos años fue doloroso e inquietante, pero al mismo tiempo, sentí una liberación. En esencia, mi esposa ya no existía en mi vida. No sabía cuándo ni por qué había ocurrido, pero sentía como si hubiera muerto, aunque yo no fuera la causa. La mujer que se parecía a mi esposa era una extraña para mí, una persona a la que no reconocía y con la que no quería volver a conectar. Comenzaba una nueva vida. En medio de una profunda sensación de pérdida, surgió una extraña sensación de liberación. El peso del engaño, la traición y la humillación se desvaneció de mis hombros, aunque fuera temporalmente. A pesar de la hora tardía, mis pensamientos no me dejaban en paz, y conduje unos 150 kilómetros por la tranquila autopista, sumido en mis reflexiones, hasta que encontré un hotel para pasar la noche. No buscaba un hotel de cadena. Buscaba algo auténtico, un lugar local. Finalmente, encontré un lugar así y disfruté de un desayuno tradicional de la zona. Mientras comía, mis pensamientos comenzaron a cambiar y empecé a replantearme mi viaje a La Paz. Podría acelerar mi viaje, huyendo de mis problemas, pero tenía 2 semanas antes de empezar a trabajar. ¿Por qué apresurarme? Necesitaba tiempo para calmar mis pensamientos, aceptar la traición de mi esposa y dejar el pasado atrás. Decidí tomarme mi tiempo, disfrutando de los paisajes en el camino e interactuando con la gente. Esa semana se convirtió en mi transición de la vida antigua a la nueva. Pasé el resto del día paseando por un pueblo histórico entre los turistas de verano. Exploré el trabajo de hábiles artesanos y maestros. A pesar de no tener reserva, pude encontrar un lugar para pasar la noche.
Solo después de una cena ligera y de instalarme, mis pensamientos volvieron a mi matrimonio fallido. Por esa hora, Carmen probablemente estaba regresando a casa. Me preguntaba cómo reaccionaría al ver el cartel de se vende en el jardín delantero y al darse cuenta de que sus llaves ya no encajaban en las cerraduras. Actualización 4. Sentado en mi habitación de hotel en una ciudad portuaria, finalmente encendí mi teléfono. Como era de esperar, estaba lleno de llamadas perdidas, correos electrónicos y mensajes. La mayoría eran de Carmen y algunos de amigos. Leí y escuché todo, aunque no fue fácil, pero era un paso necesario. Al principio, Carmen intentaba convencerme de que las cosas no eran lo que parecían. Sí, claro. Esos eran los mensajes que había enviado desde Querétaro, antes de volver a casa y ver las fotos y el informe del detective. Mientras tanto, mis amigos me informaban que Carmen estaba intentando contactar a todo el mundo para averiguar dónde estaba. Pero ni siquiera se imaginaba que estaba buscando en el lugar equivocado. Javier y su esposa lo sabían todo, pero decidí deliberadamente mantener a los demás en la ignorancia. Planeaba contarles todo una vez que mis asuntos se calmaran. Ya entendía que no podría seguir siendo un fantasma para siempre. Las 2 llamadas que realmente me preocuparon fueron las de mis hijas. Carmen las había contactado para intentar averiguar mi paradero. No les había contado mi decisión de dejar a su madre porque quería hacerlo en persona. Sin embargo, no podía permitir que se preocuparan, así que hablé con ellas y les expliqué la situación con calma. Estaban destrozadas y no podían creer que su madre pudiera haber hecho algo así. Así que les envié las mismas fotos que le envié a Carmen la noche que me fui, junto con el informe del detective para que pudieran leerlo todo. Después de eso, prometieron no informar a su madre de mis movimientos. Había otra llamada perdida de mi abogado. Me informó de que a Carmen le habían entregado oficialmente los papeles del divorcio. Ahora sabía que no estaba bromeando. También me contó que la esposa de Franco había recibido el paquete completo de fotos, videos y grabaciones de audio del seminario de 6 semanas. Una pequeña justicia kármica para Franco. Al tercer día de mi viaje, crucé varias provincias del norte con gran expectación. Una vez en la región costera, pasé varias horas explorando pueblos históricos a lo largo de la costa. No tenía un objetivo concreto, pero la arquitectura era tan diferente a lo que estaba acostumbrado en Monterrey que me sentí en un lugar nuevo, tanto física como emocionalmente. Cuando me desperté al día siguiente, sabía que ese día sería el más difícil de todos. Después de un desayuno contundente, me preparé mentalmente para la difícil conversación con mi hija mayor, Clara, en la capital. El viaje hasta allí tomó un poco de tiempo y llegué a su residencia a última hora de la mañana. Decidimos posponer un poco nuestra conversación para que ella pudiera, al menos durante 1 o 2 horas, fingir que todo estaba bien. Me enseñó el campus y luego me llevó al comedor, donde me presentó a sus amigos. Eran exactamente el tipo de jóvenes con los que esperaba que se rodeara. Eran amables, atentos y parecían apoyarse mutuamente. Al salir, aparté a la compañera de cuarto de Clara y le dije que Clara iba a tener un día difícil. Le pedí que cuidara de mi hija, y ella respondió, por supuesto, señor Morales. Nos lo contó todo anoche. Estamos aquí para ella. Sí, mi hija había elegido bien a sus amigos. Clara y yo pasamos varias horas en su habitación, manteniendo una larga conversación. Le mostré las fotos y le puse las grabaciones de audio que nunca pensé que tendría que compartir con mi propia hija. Sus emociones oscilaban entre la tristeza y la ira. No puedo creer que mamá pudiera hacer algo así. ¿Es siquiera la misma mujer que nos crió? ¿En qué persona tan despreciable se ha convertido? Tuve que intervenir, a pesar de que entendía sus sentimientos. Clara, a pesar de lo que ha hecho, sigue siendo tu madre. Y recuerda, me traicionó a mí, no a ti. Lo siento, papá, pero destruyó mi única familia. Esto me afecta directamente a mí. No pude discutir eso. Durante el día, seguimos hablando y le expliqué mis planes futuros. Le propuse que reuniera a sus amigos y fuimos a cenar al mejor lugar de la ciudad. O, al menos, al mejor lugar dentro de mi presupuesto.
Les conté historias de mis años universitarios y creo que eso les hizo apreciar de una nueva manera su situación actual. Esa noche me quedé en un hotel local. A la mañana siguiente, desayuné con Clara, la abracé mientras lloraba y luego me dirigí a la ciudad costera de Puerto Sol para reunirme con Daniela. Clara probablemente le había contado a Daniela sobre nuestra conversación, ya que su reacción fue mucho más contenida que la de su hermana mayor. La decepción y la ira seguían presentes, pero había menos sorpresa. Me pidió ver las pruebas y se las mostré. Coincidió que su madre llamó mientras hablábamos. Le hice un gesto a Daniela de que no estaba, negando enérgicamente con la cabeza, agitando las manos e incluso haciendo el gesto de cortarme el cuello. Ella entendió. Daniela siempre ha sido la más sensata de la familia. Y entonces Daniela hizo algo que nunca esperé ver. Dijo, mamá, papá llamó anoche. ¿Es verdad que te has convertido en una mujer que engaña a su marido y miente al respecto? ¿Tienes relaciones con varias parejas? Me quedé atónito. Quería reprenderla por cómo le hablaba a su madre, pero al mismo tiempo no podía negar la veracidad de sus palabras. ¿Me has oído, mamá? Pasaste 6 semanas con otro hombre mientras papá estaba solo en casa. ¿Valió la pena, mamá? ¿Valió la pena perder tu matrimonio? Vaya, mi hija sabía cómo usar las palabras. Daniela dijo que su madre estaba llorando e intentaba justificarse, pero mi hija no creyó ni una de sus excusas. Más tarde, llevé a Daniela y a sus amigos a un restaurante tailandés cerca del campus. Al igual que su hermana, Daniela había elegido bien a sus amigos, y la cena fue agradable. De vuelta al campus, uno de sus amigos dijo, «Señor Morales, Daniela nos contó por lo que está pasando. Anoche estaba muy mal, pero la apoyamos. Quizás podría venir a visitarnos de nuevo y lo invitamos a nuestro comedor». Eso provocó risas en el grupo. Bueno, en realidad, quizás podríamos encontrar un lugar mejor. Esto generó aún más comentarios divertidos, y nos reímos todo el camino hasta su residencia. Encontré un lugar donde pasar la noche, desayuné con mi hija a la mañana siguiente, y al 7º día de mi viaje, continué hacia el norte. Dejé la costa y, después de un par de horas, estaba a solo 2 horas de mi destino final. Mis pensamientos se desplazaron gradualmente de mi futura exesposa a mis hijas. Se estaban convirtiendo en mujeres jóvenes, fuertes y con principios, y no podría estar más orgulloso de ellas. Ahora entendía que manejarían el divorcio inminente mejor de lo que podría haber imaginado. Lo más difícil fue alejarme de esas 2 chicas increíbles, sin saber cuándo las volvería a ver. Resultó que mis preocupaciones eran infundadas. Aún no estaba listo para enfrentar la realidad de empezar una nueva vida, así que cuando vi una salida, giré hacia el oeste y conduje hacia la Sierra Alta y el Pico del Águila. Subí en el ferrocarril hasta la cima de la montaña. De pie allí, mirando las cumbres más pequeñas, contemplando los verdes bosques de pinos abajo, sintiendo los fríos vientos que parecían fuera de lugar en los primeros días de agosto, finalmente sentí un renacimiento dentro de mí. Estaba solo, pero finalmente me sentía firme. Había pasado por una transformación, dejando atrás las dificultades y los arrepentimientos de mi vida pasada, y ahora estaba listo para aceptar un nuevo capítulo y todas sus posibilidades. Estaba en un terreno elevado, listo para embarcarme en un nuevo viaje. Todo lo que deseaba estaba por delante. A la mañana siguiente, pedí un plato de panqueques con auténtico jarabe de arce. Sintiéndome descansado y lleno de energía, volví al coche y me dirigí a La Paz. Llegué a mediodía y decidí pasar a ver a mi nuevo jefe para informarle de que ya estaba allí. Ya conocía a cerca de la mitad del personal de la oficina y me recibieron calurosamente. Mi jefe, Enrique, reunió a la oficina para presentarme a mis colegas y rápidamente eché un vistazo a mi nuevo lugar de trabajo. Pero no antes de que todos se pusieran de acuerdo sobre dónde iríamos a cenar. Pensé que iríamos a un restaurante en el centro, pero para mi sorpresa, terminamos en casa de Enrique, asando filetes y disfrutando de todos los acompañamientos. Sé que debería haber probado la langosta, estando en La Paz, pero no tenía prisa. Se trataba más de reintegrarme en la sociedad, disfrutando de unos filetes realmente buenos y una excelente cerveza artesanal local.
Todos se interesaron por mi historia, preguntando qué había llevado a un tipo del norte industrial a cambiar radicalmente su vida y mudarse a la costa. Así que conté mi historia. Omití los detalles geográficos, pero conté lo suficiente para que todos entendieran, y terminé el relato con una pequeña petición. En las próximas semanas, puede que esté un poco irritable. No es mi carácter, pero tengo muchas cosas en la cabeza. Espero que si empiezo a comportarme de forma extraña, me lo hagan saber y me digan que me calme. A veces necesito una retroalimentación suave pero firme. Inesperadamente, cada mujer presente me abrazó y me besó en la mejilla, y cada hombre me puso una mano en el hombro. Estamos aquí para ti, Adri. Eso fue todo lo que dijeron, y era todo lo que necesitaba. Más tarde esa noche, mientras me instalaba en mi habitación de hotel, volví a encender mi teléfono. Mis 2 hijas me habían enviado mensajes de apoyo. Debieron de compartir mi número con sus amigos, porque recibí varios mensajes más de jóvenes que me agradecían la cena y me hacían saber que estarían ahí para mis hijas. Esos chicos son realmente maravillosos. Algunos de mis amigos de Monterrey seguían intentando contactarme, así que decidí hablar con cada uno de ellos y explicarles la situación para que dejaran de preocuparse. No revelé mi ubicación, eso vendría después, simplemente les conté por qué me había ido. A pesar de su reticencia inicial a creerme, les envié las mismas 3 fotos que le envié a Carmen y les informé de que tenía pruebas aún más comprometedoras si necesitaban más confirmación. Lo pensé, pero sinceramente, no encontré ni una sola razón para proteger a Carmen de las consecuencias de sus propias acciones. Lo intenté, pero no funcionó, así que dejé que la verdad saliera a la luz con el tiempo. Recibí mensajes de cariño y apoyo de cada uno de mis amigos y les aseguré que mantendría el contacto. Cada vez era más evidente que mis planes de convertirme en un fantasma eran solo una ilusión. Demasiada gente se preocupa por mí, y eso, sin duda, es agradable. Revisé los mensajes restantes de Carmen y escuché los mensajes de voz perdidos. Al final, lo confesó todo, aunque su confesión estaba mezclada con extraños arrebatos de ira. De alguna manera, se las arregló para culparme, de una forma u otra, por sus acciones y por todo lo que había sucedido. Pero eso es simplemente absurdo. Le envié un mensaje diciendo que la llamaría al día siguiente alrededor del mediodía. Tarde o temprano, tenía que suceder. Digamos que la conversación dejó mucho que desear. Oscilaba entre la acusación, la culpa y la negación. Lo sentía, Franco la había influenciado mucho, yo la estaba asfixiando. No era cierto. Era mi culpa porque trabajaba demasiado. Incluso tuvo el descaro de afirmar que no había pasado nada serio entre ellos. Solo estábamos jugando. Casi me eché a reír cuando intentó convencerme de que solo buscaba inspiración creativa. Llegó a acusarme de poner a nuestras hijas en su contra, como si sus propias acciones no hubieran logrado eso sin mi ayuda. Cuando finalmente se calló, dejé las cosas muy claras. Se había involucrado con Franco para traicionarme y se había resistido a mis intentos de salvarla. Había cometido adulterio y ahora enfrentaba las consecuencias. Ya no me importaba por qué lo había hecho. Cuando colgué, ella seguía llorando e intentando justificarse. Pero para mí, todo había terminado. No había vuelta atrás. Sabía demasiado. Encontré un apartamento sencillo pero acogedor de 2 habitaciones en un edificio antiguo cerca de la oficina. Pensé que me vendría bien caminar al trabajo y al principio lo consideré una solución temporal, pero mi actitud cambió rápidamente. Vivir en la ciudad sin las responsabilidades adicionales de ser propietario de una casa y tener una pequeña cabaña en la costa para los fines de semana parecía un buen plan. Y luego pensé, ¿por qué conformarse con una cabaña? Podría comprar un barco, tenerlo en el puerto y podría convertirse en mi refugio marino. Cuando ordené todos estos pensamientos, ya era principios de otoño. Pensé que llevaría una vida solitaria, pero resultó ser todo lo contrario. De hecho, paso más tiempo con mis hijas ahora que cuando vivía con Carmen. Vienen una vez al mes durante el fin de semana. A menudo traen amigos con ellas. Durante las 36 horas que están aquí, mi apartamento cobra vida y normalmente los invito a cenar. Cuando se van,
Anhelo el silencio, aunque empiezo a extrañarlas justo después de su partida. Para mi sorpresa, varios de mis amigos ya han venido a visitarme, y los demás planean venir cuando mejore el tiempo. Vivo solo, pero no me siento solo. He hecho nuevos amigos en el trabajo y a través de mis aficiones. La comunidad de navegantes es muy activa y he conocido a algunas mujeres interesantes. Sin embargo, intento ser respetuoso y reservado hasta que el divorcio sea definitivo. Aunque el divorcio pronto será oficial, Carmen todavía me contacta. Nunca se muestra verdaderamente arrepentida y prefiere restar importancia a lo sucedido. Dice que todo el mundo lo hace, que no significó nada. Pero sí significa algo. La lealtad tiene peso, y el engaño y la manipulación aún más. Pensé en explicárselo, pero ya no le veo el sentido. A decir verdad, mi vida no está completamente separada de ella. Con hijas y muchos amigos en común, una desconexión total es poco probable. Sin embargo, al estar a miles de kilómetros de distancia, ya no vivo con el dolor diario del rechazo y la traición. Ella era el centro de mi vida hasta que yo dejé de ser el centro de la suya. Ahora estoy forjando mi propio camino y creando mi propio futuro. De esta situación han surgido algunos aspectos positivos. En primer lugar, realmente me gusta vivir aquí en la costa. Ahora estoy experimentando mi primer invierno en La Paz, lo cual ha sido un pequeño shock cultural, pero si otros pueden manejarlo, yo también podré. He empezado a buscar un barco y he encontrado un amarre no muy lejos. Así que espero con ansias la primavera para empezar a trabajar en los cabos y el barniz. Los restaurantes locales son excelentes, las cervecerías artesanales son fantásticas y la gente aquí es auténtica. Creo que la vida me irá bien. ¿Ha sanado mi corazón por completo? Todavía no, pero el tiempo cura las heridas. Ah, por cierto, la esposa de Franco parece ser tan anticuada como yo. Lo echó de casa y solicitó el divorcio. Y lo más interesante es que ni Carmen ni Franco han escrito ni publicado nada hasta la fecha. Y aquí termina la historia de Adrián. Él eligió desaparecer y empezar de cero, pero ¿creen que fue la mejor venganza? ¿O fue una huida? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar, enfrentados a una traición tan profunda después de casi toda una vida juntos? Déjenme saber su opinión en los comentarios.